Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV ha pedido redescubrir la fe viva en España ante el 1,5 millones de personas congregadas en la misa del Corpus Christi que ha presidido en la Plaza de Cibeles de Madrid. Esta y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Iglesia en Birmania sigue sosteniendo la fe de los fieles en medio de la guerra que padecen desde hace 5 años. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral invita a reflexionar sobre la conexión entre el conflicto armado y el deterioro ambiental en la próxima Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Donald Trump se muestra optimista sobre la paz en Ucrania tras el rechazo de Vladimir Putin a sentarse con Volodymyr Zelensky. Recibe el alta el médico estadounidense que enfermó de ébola en la República Democrática del Congo tras 15 días de convalecencia en Alemania. En España, el Partido Popular busca que Bruselas se pronuncie sobre el supuesto uso de fondos electorales del PSOE en la trama de Leire Díaz. El Tribunal Supremo vuelve a rechazar dejar en libertad a Koldo García ante la inmediata sentencia de las mascarillas. Y en deportes, Florentino Pérez y Enrique Riquelme se miden hoy en las urnas por las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza. Esta mañana el Papa León XIV ha presidido la Santa Misa y la procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles de Madrid. A ella han asistido 1,5 millones de personas, según la organización. Allá ha estado nuestra compañera Paloma Méndez, que nos cuenta algunos detalles de la celebración y de la procesión posterior. Cuéntanos, Paloma. Así es, compañeros. El Santo Padre ha salido de la Anunciatura esta mañana en coche oficial y en torno a las 9:15 de la mañana, siempre hora peninsular, se ha subido al Papamóvil en la calle Serrano. Desde allí ha saludado a los fieles congregados en una parte de esa calle y también de la calle Goya. Enfilando el paseo de Recoletos, antes también pasando por la Fuente de Neptuno, ha llegado hasta la Plaza de Cibeles, punto central de la primera misa multitudinaria de este viaje apostólico del Papa León XIV a España. Una plaza de Cibeles que ha acogido la Santa Misa y ha congregado a más de 1,5 millones de fieles, extendidos también por la calle Alcalá y el eje Recoletos-Castellana. Al descender del Papamóvil frente al Palacio de Cibeles han recibido al pontífice sus majestades los reyes don Felipe y doña Leticia y sus hijas, la infanta doña Sofía y la princesa de Asturias. Además, ha recibido el cariñoso saludo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien le ha hecho entrega de la llave de oro de la ciudad y le ha invitado a firmar el libro de honor. Y tras este breve momento institucional ha comenzado la Eucaristía, que se ha celebrado en un altar de 55 metros de ancho y 20 de fondo, coronado por una cúpula de 25 metros de altura y también por una cruz de 4 metros, bajo la que se ha situado el Santo Padre. También una Santa Misa acompañada por un coro compuesto por 400 voces, dirigido por el pianista y director madrileño Borja Quintás. Ha reunido a miembros de la orquesta y coro de la JMJ 2011, también el coro de San Juan de Ávila, la escolanía de la JMJ y de manera muy especial las voces blancas de la escolanía del monasterio de San Lorenzo del Escorial
Escorial y la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz, que interpretaron un repertorio durante todo el acto de más de 25 piezas. En esta Santa Misa también han participado más de 150 obispos y cardenales y 1.600 sacerdotes que estaban revestidos con ornamentos confeccionados para la ocasión e inspirados en la Catedral de la Almudena. Ha sido especialmente simbólica la presencia de la vida contemplativa en la Eucaristía, y es que, entre otras comunidades, las carmelitas descalzas del monasterio de Santa Teresa de Jesús de Ponzano han sido las encargadas de realizar los paños litúrgicos para esta Eucaristía del Corpus Christi, y por su parte las clarisas de Valdemoro han elaborado la forma para la consagración y la que portaba la custodia durante la procesión del Corpus, una presencia esencial que refuerza la misión de sostener a la Iglesia, que tiene la vida contemplativa. Tras el rito de la comunión, la plaza de Cibeles se ha reconfigurado para dar paso a la tradicional procesión del Corpus Christi en dirección a la calle Alcalá, preparada para la ocasión. En el tramo por el que cada día circulan miles de vehículos se ha pasado con solemnidad la custodia con el Santísimo en manos del Santo Padre, precedido de fieles, varios niños que acababan de realizar la primera comunión, así como autoridades y obispos y arzobispos, también miembros de la vida consagrada. Las calles del itinerario procesional se han convertido en un lienzo gracias a las alfombras de flores confeccionadas para el evento. Ha sido un laborioso trabajo ornamental coordinado por una delegación de 24 maestros alfombristas de la Villa Gallega de Ponteareas, en las Rías Baixas, que han trabajado codo con codo junto a 160 voluntarios para tejer una alfombra floral para el Santísimo. El Santo Padre caminó en la procesión inmediatamente detrás de la custodia, acompañado por miembros del clero, de la vida consagrada, como les decíamos, así como autoridades, fieles, niños que habían recibido la primera comunión este año y seminaristas que cargaban el palio dorado. Este acto solemne ha finalizado con la bendición eucarística, con el Santísimo Sacramento y el canto de la Salve, tras el cual los fieles presentes han estallado en vítores y aplausos. Ha sido sin duda un acto muy solemne y emotivo que corona esta festividad del Corpus Christi en España y que coincide también con el Día de la Caridad. El Santo Padre, al finalizar la Eucaristía, se ha retirado a la Nunciatura, donde a las 4:30, hora peninsular, tendrá un encuentro privado con una representación de la Orden de San Agustín. Nosotros volveremos a conectar a las 5 de la tarde, 4 en Canarias, para introducir el siguiente evento público en la agenda del Papa en Madrid, el encuentro Tejer Redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte, que tendrá lugar en el Movistar Arena de Madrid. Hasta entonces se despide de ustedes Paloma Méndez. Un saludo. Gracias, Paloma. Y antes de dar comienzo a la Eucaristía, el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, ha dado la bienvenida al pontífice con unas palabras. Monseñor Cobo ha afirmado que nos disponemos a la acogida del sucesor de Pedro, que viene a confirmarnos en la fe, a sostener nuestra esperanza y a recordarnos que la Iglesia solo es verdaderamente ella misma cuando vive para anunciar el Evangelio y servir a los más pequeños. Acogemos también a toda esta Iglesia diocesana que con entrega silenciosa ha preparado con cariño este encuentro, a los peregrinos que llegan desde tantas iglesias hermanas y a quienes siguen esta celebración a través de los medios de comunicación. En palabras del cardenal Cobo, nos reconocemos por medio de la Eucaristía como pueblo de Dios. Celebramos que somos Iglesia, un pueblo nacido del bautismo, sostenido por la Eucaristía y enviado a caminar en medio del mundo hacia el futuro al que la misión nos convoca. Para el cardenal arzobispo de Madrid, hoy salimos de la comodidad de nuestros templos al corazón de la ciudad para proclamar que Dios sigue habitando en medio de su pueblo y nos envía a construir un mundo más fraterno donde nadie quede invisible y el pan llegue a todos. Respecto a la procesión del Corpus posterior a la misa, el cardenal José Cobo ha dicho que la imagen del Papa con el cuerpo de Cristo recorrerá las calles de la capital y esa imagen nos recordará lo que la Iglesia está llamada a ser, un pueblo que lleva a Cristo junto a la vida de nuestros conciudadanos, compañero de camino para los cansados y esperanza para todos. Ya en la homilía de la misa, el Santo Padre ha insistido a todos los presentes que estamos reunidos en torno a la Eucaristía, el don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros. Él que quiso ofrecernos su vida para hacernos entrar en la comunión del Padre y convertirnos en hijos suyos, añadía, está aquí como pan vivo bajado del cielo, que nos alimenta con la misma vida de Dios, con un amor más fuerte que la muerte.
En palabras del pontífice, esta memoria del Señor presente en el pan eucarístico está en el corazón de la fe y la historia de España. Aquí en Madrid, pero también en tantos otros lugares de España, el Corpus Christi no es una fiesta más del calendario litúrgico, sino un volver a las raíces de la fe para renovar el amor y la fidelidad a Dios. Las solemnes procesiones de este día han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español, y todavía hoy expresan y manifiestan el sentimiento espiritual de este país, también a través de la belleza y la elegancia de las alfombras florales, de los altares en las calles, del cuidado de las custodias y de los expositores, de los cantos y de los ornamentos. En otro momento de la homilía, el pontífice ha señalado que en la celebración eucarística, Cristo se entrega como alimento y sale a nuestro encuentro. Él es el Dios cercano que camina con su pueblo, el Señor de la historia, consuelo de los débiles, luz para las familias, esperanza para los enfermos, paz para quien sufre. Y ese Cristo que pasa por las calles en la custodia, destacaba, es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos, los que están solos y desamparados. Por eso, para el obispo de Roma no se trata solo de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar nosotros mismos el egoísmo, la indiferencia, de una fe cómoda y privada para responder a su invitación a la conversión, a cambiar la mirada, a acoger su presencia que nos transforma y nos hace constructores de un mundo nuevo. La memoria histórica de las procesiones del Corpus Christi no se deja aprisionar por un recuerdo nostálgico, aseguraba el Papa, se convierte en cambio en una invitación para el hoy, para nuestra vida personal, para nuestras relaciones, para la sociedad y para la construcción del futuro. El Papa León XIV ha señalado que se trata de recordar precisamente para no olvidar quién es el Señor, para no caer en la tentación de confiar en otros ídolos y alimentarse de un pan que no sacia. Por tanto, he aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Una escuela que nos enseñe la gratitud del amor que se hace don, para que circule entre nosotros y rompa las cadenas de todo egoísmo. Una escuela de la que aprendemos que Dios es presencia real y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común. El Papa León XIV ha puesto como ejemplo a San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, de quien ha dicho que su vida nos recuerda que la Eucaristía no puede ser honrada solo en las grandes celebraciones o de modo ocasional, sino también en la fidelidad silenciosa de quien acompaña al Señor con una amistad humilde y discreta que se alimenta día a día. Antes de concluir la misa, el obispo de Roma ha instado a los fieles presentes en la plaza de Cibeles a volver al Señor con amor sincero, a abrirse al encuentro con Él, a dejar que hidrate las sequedades de nuestro corazón para salir después a los caminos de la vida y de la historia. La gracia eucarística nos transforma, decía el Papa, pero también nos convierte en protagonistas de la transformación de la historia y en signo de esperanza para quienes encontramos. Tras finalizar la Eucaristía, el Santo Padre ha recorrido las inmediaciones de la plaza de Cibeles con el Santísimo expuesto en la custodia, en esta solemnidad del Corpus Christi.
Esto ha sido hoy, pero ayer por la tarde el Papa tuvo un encuentro muy especial con las personas sin hogar, los enfermos y los más vulnerables de la sociedad. El Santo Padre visitó CEDIA 24 horas, un centro de información y acogida que dirige Cáritas. De la mano del arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, y de Luis Hernández, director de Cáritas Diocesana de Madrid, recorrió las instalaciones que acogen a 47 personas sin hogar. Después se trasladó al patio donde le esperaban unas 200 personas, acompañadas por la Pastoral Social y de la Salud. Allí pudo escuchar el testimonio emocionado de 4 personas sobre la importancia de la acogida, del cuidado, la dignidad y la esperanza. Recibió un regalo muy especial, el Árbol de la Esperanza, hecho en madera en el Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas. Tras la actuación de la cantante Niña Pastori, quien ya cantó para Juan Pablo II en 2003, el Papa León habló a los presentes. El Santo Padre comenzó su discurso retomando las palabras de bienvenida del cardenal Cobo. Quien está en Madrid es de Madrid, y señaló que CEDIA 24 horas es una casa donde nadie se queda solo. Así el CEDIA recorre el camino del Evangelio, siguiendo las huellas de Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, no solo para sanar nuestras enfermedades y miserias, sino para hacerlas suyas, excepto el pecado, viviendo como uno de nosotros en la debilidad y identificándose con toda persona que sufre, hasta el punto de decirnos: cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Después hizo mención a todos y cada uno de los testimonios que había escuchado. El Papa se refirió al amor de Cristo que nos empuja hacia los hermanos e hizo una llamada de atención a los cristianos. Si lo pensamos bien, en realidad, también los cristianos en muchas ocasiones se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos o económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana. No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Por último, el Papa invitó a mirar a los que sufren a los ojos y a hacer de la ayuda, ante todo, un encuentro de hermanos unidos en el único abrazo del Padre. Después saludó casi personalmente a todos los que estaban allí congregados, deteniéndose especialmente en los enfermos y en los niños. Al terminar este encuentro, se dirigió a la parroquia de la Crucifixión del Señor, anexa al centro, donde bendijo a miembros de entidades sociales, a quienes agradeció el servicio que realizan. Tras el acto en CEDIA 24 horas, el Papa León XIV se trasladó a la Plaza de Lima, en la que tuvo lugar la vigilia con los jóvenes. En ella varios de ellos expusieron en voz alta algunas preguntas al pontífice. El Santo Padre respondió a cada una de ellas mezclando frases improvisadas con el discurso que tenía preparado. El Papa recordó que durante sus años de formación y de ministerio sacerdotal pudo conocer muchas figuras de santidad. En concreto citó a 3, San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Villanueva y Santo Toribio de Mogrovejo. El Papa aseguró a los jóvenes que, contemplando la vida de estos 3 santos, se decía a sí mismo: si ellos fueron capaces, ¿por qué yo no? Por eso el Santo Padre invitó a los presentes a escoger ejemplos de vida buena que resulten atractivos. Respecto a la pregunta de cómo cree que a los jóvenes les ayudaría a reconocer la voz de Dios, entre otras muchas veces, el obispo de Roma señaló que ante todo el silencio, que favorece la atención y el recogimiento. Para reconocer la voz de Dios puede ayudarnos ante todo el silencio. Ahí creo que es muy importante que cada uno de nosotros busque desarrollar la capacidad de estar en silencio. Muchas veces vamos con audífonos, vamos con la música, vamos con la distracción
pero no sabemos estar en silencio. Y creo que muchas veces es precisamente en esta experiencia de silencio que Dios puede hablarnos o que podemos discernir la voz de Dios. Cuando buscamos el silencio, decidimos qué no escuchar y de qué ruidos no dejarnos distraer. Al liberarnos del estruendo de mil voces, reconocemos que algunas engañan nuestros deseos, otras nos compran sin alimentarnos, otras hablan por interés. El Santo Padre también se dirigió a los jóvenes reunidos en la vigilia de oración para decirles que, para acompañar a otros a descubrir la belleza de la fe, han de compartir su camino espiritual. Compartid, pues, vuestro camino espiritual, dando testimonio de él con coherencia de vida. La voluntad de seguir a Jesús os renovará constantemente, sobre todo en la hora del cansancio. Y en eso es importante ver que nadie está solo creyendo en Jesús. Mirad cuántos estáis aquí. Y así también en comunidad, en los grupos de jóvenes, en la familia, podemos todos aprender lo que es la belleza de nuestra fe. Otra pregunta que contestó el sucesor de Pedro fue: ¿cómo podemos vivir los jóvenes cristianos comprometidos con esta sociedad? León XIV dijo que a lo largo de los siglos de historia de la Iglesia, los cristianos hemos vivido en todo tipo de sociedades, atravesando los cambios de las culturas que hemos compartido y contribuido a formar. En sus palabras, los discípulos de Jesús son siempre contemporáneos, pero nunca prisioneros del tiempo que pasa. Somos libres en Cristo, Él nos ha liberado con su amor. Vosotros, jóvenes, continuaba el sucesor de Pedro, estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad, convirtiéndose en protagonistas de este cambio a partir de vuestros vínculos cotidianos, lo que vivís en la familia, en la universidad y en el trabajo. Viéndoos llenos de este entusiasmo motivado por la fe, dijo el Papa, me ilusiona pensar en la capacidad que tenéis de testimoniar a Cristo en el mundo. Antes de finalizar su discurso, el Santo Padre aseguró que el joven cristiano se vuelve luminoso en la alegría y en la prueba, ante el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y la mentira, concluía, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva. Siguiendo el ejemplo de los apóstoles, el Santo Padre pidió a los jóvenes ser misioneros del Evangelio, sabiendo que nuestra fe es un estilo de vida que se cumple en la caridad. Pero la agenda del Papa en este viaje no se detiene. Esta tarde a las 4:30 el pontífice va a mantener un encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente se desplazará al Movistar Arena para asistir a las 6 de la tarde al encuentro Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte. Un encuentro en el que el Papa volverá a pronunciar un discurso. Tras este acto, el Santo Padre cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, don José Cobo. Les seguiremos informando en Radio María de los actos de este viaje apostólico del Papa León XIV a España. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Noticias de la Iglesia en el mundo. En Birmania la guerra civil continúa y la crisis se intensifica en el país. Desde el año 2021, 5 obispos de las 17 diócesis de la nación se han visto obligados a abandonar sus sedes episcopales y sus catedrales. Los prelados han pasado a residir en parroquias situadas en zonas más seguras, alejadas de los enfrentamientos entre el ejército y los grupos rebeldes. En recientes declaraciones a la agencia Fides, el obispo de Peckham, Monseñor Félix Batú, ha descrito la situación de sufrimiento que viven los sacerdotes del país, que desde hace 5 años contemplan cómo su nación queda marcada por el conflicto y sus graves consecuencias sobre la población.
El prelado también lamenta que muchas de sus parroquias han sido cerradas porque han sido dañadas en los ataques o porque se han quedado sin fieles. En medio de esta dura realidad, los presbíteros están viviendo junto a los desplazados en los campos, compartiendo su vida cotidiana. A su vez, religiosos y catequistas continúan sosteniendo la vida de fe. Juntos rezan el rosario, acuden a las iglesias o a capillas improvisadas, celebran la Santa Misa y participan en la adoración eucarística. Los obispos de Birmania han viajado esta semana al Vaticano con motivo de la visita Abt Limina Apostolorum. El viernes mantuvieron una audiencia con el Papa León XIV, con quien pudieron compartir la situación del país y rezar por la paz y la reconciliación. Por otro lado, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha anunciado el título elegido por el Papa León XIV para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebrará el próximo 1 de septiembre. El tema subraya la conexión entre el conflicto armado y el deterioro ambiental y aboga por priorizar el desarrollo y la sostenibilidad sobre la violencia y la destrucción. Como título del mensaje, el Santo Padre ha escogido las palabras del profeta Isaías: con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. Como explica el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el título se refiere a una visión de Isaías que profetiza la transformación de las armas en herramientas agrícolas. En este sentido, alega que exige explícitamente priorizar el desarrollo y la sostenibilidad sobre la violencia y la destrucción. Información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado optimista sobre el final del conflicto en Ucrania, pese a que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha rechazado la reciente propuesta del mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, de sentarse para negociar la paz en el país. Las declaraciones de Trump se producen después de que Zelensky instara en una carta abierta a Putin a sentarse cara a cara en un país tercero a negociar la paz en Ucrania, si bien el presidente ruso ha afirmado que no le ve sentido a esta posibilidad. Putin ha apuntado que el único objetivo de la parte ucraniana para celebrar una eventual reunión es detener el avance de las tropas rusas de cara a un posible alto el fuego durante las negociaciones de paz. Más temas. El médico estadounidense contagiado de ébola durante el brote que está asolando el norte y el noreste de la República Democrática del Congo ha recibido el alta médica tras 2 semanas de convalecencia en el Hospital de la Caridad de Berlín, en Alemania. El doctor goza de buena salud desde que su última prueba del 30 de mayo arrojara un resultado negativo, lo que llevó a las autoridades sanitarias a levantar la necesaria orden de aislamiento al mediodía. El médico ingresó en el centro sanitario el pasado 20 de mayo después de que una prueba de PCR estableciera que tenía el raro virus Bundibugyo, la cepa de ébola que ha sido identificada en el brote actual en África Central. Su esposa y sus 4 hijos llegaron poco después a Berlín. Fueron clasificados como contactos de alto riesgo, pero no presentaban síntomas y fueron puestos en cuarentena. Información nacional. El Partido Popular quiere que la Comisión Europea se pronuncie sobre la posibilidad de que el PSOE utilizara fondos para gastos de la campaña electoral de las europeas de 2024 para financiar algunas de las operaciones que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil atribuye a la trama de Leire Díez. Esta estaría supuestamente urdida por el exsecretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, y la exmilitante Leire Díez para entorpecer la investigación de asuntos vinculados al partido, el gobierno y el entorno del presidente Pedro Sánchez. En el marco de esta investigación se ha encontrado una factura de 18.125 euros emitida por la Crónica Libre, que la unidad vincula con esos fondos electorales. Por eso, el Partido Popular ha registrado una pregunta escrita para recabar la opinión de la Comisión Europea sobre este supuesto desvío de dinero que debería haberse dedicado a la campaña para los comicios al Parlamento Europeo. Y el Tribunal Supremo ha vuelto a desestimar una nueva petición del exasesor ministerial Koldo García para quedar en libertad, al considerar que se mantiene el riesgo de fuga y que la sentencia del caso Mascarillas es inmediata.
Mediante un auto, el tribunal que le juzgó junto al exministro José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama desestima el recurso interpuesto por su defensa contra la decisión que ratifica de rechazar su libertad después del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario en la pandemia. La abogada de Koldo reclamó el último día del juicio la absolución y la libertad del ex asesor de Ábalos, argumentando que no existía riesgo de fuga una vez acabada la vista oral y que había agravio comparativo respecto a Aldama, que es el único de los 3 acusados que está libre. Información deportiva. Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid y candidato a la reelección, y Enrique Riquelme, el otro candidato a la presidencia del club, conocerán hoy la decisión de los socios de la entidad que decidirán con su voto el futuro a corto y medio plazo del club tras una campaña repleta de nombres, posibles fichajes y ataques cruzados. Los socios del Real Madrid vuelven a ser protagonistas en unas elecciones a la presidencia de la entidad casi 2 décadas después. La última vez que se les citó en unos comicios de este tipo fue el 2 de julio del 2006, cuando Ramón Calderón se impuso en la votación a las otras 4 candidaturas con más de 8.000 votos a favor, el 29,81%, en una jornada con una aportación y participación aproximada del 40% del censo electoral. Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde habrá cielos pocos nubosos o despejados en la mayor parte del país, con probabilidad de que se formen tormentas en puntos del sistema ibérico y en los Pirineos. El viento soplará con fuerza en Canarias, el sistema ibérico y en el arco mediterráneo. La mar estará alterada en las mismas zonas, con olas entre los 2 y 3 metros, y las temperaturas subirán. Y mañana lunes los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunas precipitaciones acompañadas de tormentas en puntos del norte, Pirineos y en el sistema ibérico. La calima se concentrará en la fachada mediterránea peninsular y en Baleares. El viento soplará con fuerza en Canarias y en puntos montañosos peninsulares. La mar estará alterada en este archipiélago, en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas entre los 2 y 3 metros. Las temperaturas subirán. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Yolanda Gómez, y en los micrófonos Mercedes Monzón, Rosa Olmos y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.